Bueno, voy a explicar el tema de cómo hacer un cálculo dentro del juego, ¿no? Que es algo que no expliqué en el tutorial de límites y vendría bien. Es bastante simple, solo por ahí, solo un poquito más complejo cuando tenés cálculos complejos. Puede que te des una acción eh, y vamos a decir simplemente como que la variable global A sea una suma, ¿no? Entonces acá el número, en vez de número ponemos, puede ser distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, add, sumar, y al poner esto nos da dos números, ¿no? Entonces sumar tal cosa y más tal cosa. Si no, subtract sería tal cosa menos tal cosa. Esto es restar. Si no, multiplicar tal cosa por tal cosa o divide tal cosa dividido tal cosa. Entonces, como ven, siempre tener uno de estos crea dos números, ¿no? Eh, que va a dividir tal por tal, sumar tal por tal, y dentro, por ejemplo, yo puedo ser que divida también una suma, ¿no? Por ejemplo, acá puedo poner add y me va a crear dos más. Entonces yo puedo decir que haga 2 más 3 y este va a ser dividido 4, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es dividir la suma de 2 más 3 y lo voy a dividir por 4 para hacer esto. Entonces va a ser 5 dividido 4 lo que va a ser. Entonces, como es si, acá se puede ver que pone entre paréntesis 2 más 3 dividido 4. Como es si yo, por ejemplo, con las rectas del tutorial anterior, voy a poner GeoGebra para mostrar. Las rectas del anterior eran, una era y mayor que x menos 67 y el otro era y mayor que, si no me equivoco, algo así como 9 quintos, o bueno, me lo estoy inventando, pero no importa que sea distinto a la recta que habíamos hecho, porque solo quiero mostrar acá bien esto, menos 399 quintos también. Entonces, esto cómo lo ves y cómo haces para escribirlo. Entonces, lo primero que uno hace al hacer estos cálculos es, aunque sea mentalmente, dividirlo en términos, ¿no? Eh, entonces, este simple es x menos 67. Entonces eso dentro del juego sería, acá ponemos una resta, subtract, y acá sería x, o sea, bueno, acá decir x es decir x component of position of event player, o sea, el componente x de la posición del jugador. Entonces sería x menos 67. Ok, hasta ahí simple, ¿no? Pero ahora con el otro, con el que es 9 quintos de x y de menos 399 quintos, ahí cómo haces, porque si yo en el juego intento poner que acá, ¿no? Si intento empezar, ¿no? Es 9 quintos, o sea, es una división de 9 y 5, acá ya me quedé, ya no puedo seguir escribiendo. Entonces lo que hay que hacer es, viendo en los términos, hacerlos de adentro para afuera, ¿no? Entonces los términos va a ser, primero lo que harías, como es multiplicación y división, no importa tanto, pero eh, podés hacer lo primero que sea, quiero borrar esto, 9 dividido 5, ¿no? Lo primero que haces. Después haces ese resultado por x. Después haces 339 dividido 5, ¿no? Y después haces estos dos resultados, la resta. Entonces, acá ves que tenés que primero haces 9 dividido 5, después ese resultado lo multiplicas por x, después haces 399 dividido 5 y después esos dos resultados los restas. Lo que vas a hacer en el juego es empezar de afuera, o sea, de la resta, para adentro. Entonces, si esto lo vemos como un árbol, es una resta que va a restar una división
una división. Recordemos que siempre que poníamos uno de estos se creaban dos ramas, ¿no? Te daba dos números para poner. Entonces, en uno del negativo, en una rama del negativo, vamos a poner una división que va a crear otros dos y vamos a poner 399 dividido 5. Y del otro lado va a ser una multiplicación. Bueno, vamos a simbolizar la multiplicación con una X, aunque X sea una de las cosas que multiplica. Pero bueno, esto es multiplicar, no es una X. Eso va a crear 2 y de un lado va a multiplicar la división de 9 dividido 5 y eso lo va a multiplicar por X. Esto sí es una X, no es multiplicar. Entonces, y así es como la vamos a escribir, ¿no? Entonces, tenemos acá una resta. Vamos al Overwatch. Entonces lo primero va a ser, en vez de divide, va a ser una resta, subtract. Ok, vamos a estos términos. De un lado va a ser una multiplicación y del otro una división. Vamos primero por toda la primera rama, una multiplicación. Entonces acá, básicamente esta va a ser la primera rama, esta la segunda rama. Acá una multiplicación, nos va a crear dos más. Entonces una multiplicación de una ramificación va a ser un dividido y de la otra ramificación va a ser x. Entonces, la multiplicación de un lado va a ser dividir y acá crea dos nuevos, pero vamos a la otra rama que podés fijarte viendo en qué está enlazado estos palos de la izquierda. Y del otro va a ser x, x component of position of event player. Y ahora vemos que hay de la rama de la división. Uno 9 y el otro 5. ¿Ok? Entonces acá va a ser 9 y acá va a ser 5. Y después nos queda solamente la otra rama de la resta, que va a ser 399, o sea, va a ser una división de 399 dividido 5. Entonces acá, esto va a ser una división de acá 399 dividido 5. Y ahí está. Entonces ahí se puede ver, hace 9 quintos por x menos 399 quintos. Y ahí ya es como harías cualquier tipo de cálculos, ¿no? Lo que haces es eso, marcar bien los términos y hacerlos de afuera para adentro, en vez de hacerlo como harías primero, que primero haces 9 quintos, o sea, primero haces 9 dividido 5, eso lo dejas para el final. Lo haces así como los términos de afuera, que al último haces esa resta, para adentro y vas haciendo estas ramificaciones de esa manera.